espinas obedientes de pez, macanas de madera endurecida con filos de piedra, y armaduras de algodón y plumas. Eso explica que en las batallas entre indios y españoles la desproporción entre las bajas de unos y otros fuera descomunal. Por cada español caído morían 100 o hasta 1000 indios tlaxcaltecas o mexicas, incas o chinchas. En las escaramuzas con tribus menos organizadas, en cambio, el choque era menos desigual. Pasaron unos pocos meses y a veces unos pocos días, para que se dieran cuenta los indios de que la superioridad militar mostrada por los españoles no era la de los dioses, sino la de los demonios. Más atrás cité al cronista indiano Juan de Castellanos. Andaban del demonio revestidos, el rostro torvo, malintencionado, como quienes se queman con el fuego de los condenados en los infiernos. Pero demonios llamaban ellos por su parte a los dioses de los indios, y los destruían por el fuego. Y no es de extrañar, por lo que hoy puede verse en los museos de antropología, que a los conquistadores su fealdad disforme les recordara a los diablos de las pinturas medievales y a las grotescas gárgolas de piedra que en las catedrales góticas de Castilla servían para asustar a los pecadores. Esa facilidad casi milagrosa para la victoria fue uno de los motivos que llevó a los españoles a pensar no que fueran ellos sobrehumanos, sino que los indios eran infrahumanos, seres inferiores a quienes era lícito esclavizar, como en España a los moros derrotados, matar, mutilar, violar, torturar, descuartizar, sin ningún cargo de conciencia. Bestias o casi bestias, los llamaron. Animales de carga. Los necesitaban además, ya se dijo, para trabajar en la agricultura y la minería del oro y de la plata. Su interés, por consiguiente, estaba en negarles todo derecho que pudiera derivarse de su condición de hombres, y más aún, de hombres libres. Pero a esa pretensión se opusieron la corona y la iglesia. La muy católica reina Isabel se enfureció cuando supo que Cristóbal Colón andaba vendiendo como esclavos en Sevilla y en Lisboa indios traídos de las Antillas, y expidió en el año 1500 una real provisión conminándolo a liberarlos y devolverlos a sus naturalezas. ¿Qué poder tiene mío el almirante? Se indignaba, para dar a nadie mis vasallos, y ordenaba que fueran tratados como nuestros buenos súbditos, y que nadie sea osado de les hacer mal ni daño. Era la reina de Castilla, pero no le hicieron el menor caso. El único efecto de su ordenanza fue el muy propio del nominalismo castellano de cambiarles el nombre a las cosas. Se sustituyó la institución del repartimiento de los indios entre los conquistadores por la encomienda de los indios a los conquistadores, con lo que la situación de servidumbre siguió siendo exactamente igual. Más éxito iba a tener unos años después la protesta de la iglesia, o más que de la iglesia misma, la oficial y secular, prepotente y codiciosa en América como en España, de sus brazos más humildes, más fieles a las enseñanzas de Cristo, las órdenes de frailes mendicantes, aunque cada vez más opulentas, venidas a las Indias no por avidez de tesoros sino para convertir a los idólatras. Los mercenarios, los franciscanos, los dominicos, más tarde los jesuitas y los agustinos, fueron los curas dominicos, los mismos que en España, paradójicamente, manejaban el aparato despiadado de la Inquisición para la quema de judaizantes y moriscos y conversos relapsos, los primeros que denunciaron las crueldades de la conquista y la encomienda de indios subsiguiente. En un sermón de Adviento pronunciado en 1511, clamó desde el púlpito el fraile dominico Antonio de Montesinos ante los encomenderos y sus familias que asistían devotamente a misa en la Catedral de Santo Domingo recién fundada y a medio edificar. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a los indios? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales. Un triunfo de papel. Los ofendidos encomenderos y las escandalizadas autoridades locales. Diego Colón, hijo del almirante, era por entonces gobernador de la Española. Denunciaron al atrevido fraile ante el rey católico. La reina ya había muerto. Este convocó al dominico y a sus contradictores a exponer sus razones en las juntas de Burgos de 1512, ante juristas y teólogos, que por entonces eran prácticamente la misma cosa. Convenció Montesinos a Fernando y a sus consejeros, y de Burgos salió para América un paquete de nuevas ordenanzas regias según las cuales se reconocía que los indios eran hombres y eran libres, pero había que someterlos al dominio de los reyes de España para evangelizarlos, por la persuasión y el ejemplo si era posible, y si no por la fuerza. De ahí la imposición leguleya de leerles, antes de proceder a matarlos y aunque no entendieran el idioma castellano, un astuto documento llamado requerimiento, la exigencia de que se convirtieran al cristianismo sin resistencia. En las remotas islas del Caribe tampoco al rey Fernando le hicieron mucho caso. Ya empezaba a regir, por encima de la ley, un aforismo: se obedece pero no se cumple. Pero algunos siguieron insistiendo.
De entre todos, el más notable y terco sería Fray Bartolomé de las Casas, llamado por la posteridad el defensor de los indios. Hijo y sobrino de acompañantes de Colón en sus primeros viajes de descubrimiento, soldado de la conquista en la Española y en la Isabela, Cuba, encomendero en esta isla por algunos años y luego presbítero ordenado en Roma, fraile de la Orden Dominica, obispo de Chiapas en la Nueva España, México, jurista, historiador, autor de 20 libros sobre lo que él fue el primero en denunciar como la destrucción de las Indias, y padre en consecuencia de la leyenda negra sobre la maldad intrínseca de España. Más tarde sería denunciado a su vez como paranoico e hipócrita por los patriotas españoles. Si las denuncias de Montesinos habían llevado al rey Fernando a expedir las leyes de Burgos, las de las Casas persuadieron a su nieto, el emperador Carlos V, de dictar las leyes nuevas de 1542 reiterando la humanidad y la libertad de los indios. Tanto encolerizaron estas a los españoles de América que se levantaron contra la corona en rebeliones a veces victoriosas, haciendo que fueran revocadas a medias. Entre tanto, se había pronunciado el Papa, en este caso, Paulo III Farnesio, epítome del lujo y de la lujuria paganos de los papas del Renacimiento, que sin embargo publicó en 1537, 45 años después del primer contacto de los europeos con los indios, la Bula Sublimis Deus, aclarando definitivamente que sí, que los indios tenían alma como los demás hombres. Respaldado por la autoridad de Roma, Roma locuta, causa finita, el pertinaz fraile de las Casas logró entonces la hazaña de forzar al emperador a inaugurar las juntas de Valladolid, donde se desarrolló una famosísima polémica entre el mismo de las Casas y su contradictor Ginés de Sepúlveda, defensor oficial de la conquista apoyado en las enseñanzas de Aristóteles sobre la superioridad de unas culturas sobre otras. Según él, los indios eran bárbaros que no viven conforme a la razón natural y tienen costumbres malas públicamente entre ellos aprobadas, como la idolatría y la sodomía. Los reconocía como seres humanos, pues si no lo fueran no podrían pecar, como no pecan los animales. Por su parte, de las Casas decía que Sepúlveda ofrece venenos embadurnados con miel bajo capa de agradar a su soberano, el emperador Carlos, de quien era, en efecto, el adulador favorito, y sin embargo fue de las Casas el vencedor de la célebre disputa. Los indios eran seres humanos libres e iguales a nosotros. Victoria de papel. Sí, con ella se sentaron las bases del futuro ius gentium, el derecho de gentes. Pero en la historia real, en la vida real, ni a la real provisión de la reina Isabel de 1500, ni a las leyes de Burgos de su viudo, el rey Fernando de 1512, ni a las leyes nuevas de su nieto, el emperador Carlos V de 1542, ni a las conclusiones filosóficas pero no jurídicas de la disputa de Valladolid 10 años después, nadie les hizo nunca el menor caso. Y por diezmados en su número, pero no por reconocidos como seres humanos, los siervos indios fueron sustituidos por esclavos negros traídos del África.